Perfecto. Bueno, nos vamos a hablar con la presidenta del INSEP, Irene Dunraus, porque se levantó finalmente la protesta y el paro. La saludamos. Irene, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿se levantó el paro, Irene? Sí, ayer hubo una asamblea Ujú. del personal que duró más de 1 hora y media y ahí resolvieron levantar las medidas de fuerza, ¿no? Mm. Que obviamente que para nosotros fue una muy buena noticia, sobre todo porque sabemos que este paro perjudicaba muchísimo a los afiliados del organismo, tanto activos y pasivos, que venían a resolver cuestiones de salud o cuestiones que hacen a su jubilación o pensión. Seguro. Irene, ¿hubo un acercamiento con ustedes, un acuerdo con ustedes o cómo se dio A ver, este levantamiento? esta medida de fuerza nosotros ante la situación que se fue generando, ustedes recordarán que el paro se inició allá por el 18 de marzo con Sí. un día de paro porque la entidad gremial había requerido una pauta salarial distinta a la que el gobernador había dado a todo al resto de la administración pública. Y esto, como no tuvieron la contestación por parte del Ejecutivo, ellos fueron acrecentando, pero con el correr de los días fueron incorporando otro tipo de reclamos, como por ejemplo modificación de una bonificación que percibe el trabajador del INSEP, que es la bonificación por la seguridad social. Ellos requerían un aumento del 20%, pero también modificando la base de cálculo, y fueron incorporando también el reclamo, por ejemplo, para que se le pague la bonificación por el Día del Trabajador. Es decir, a medida que transcurrían los días había nuevos requerimientos gremiales, al punto que, bueno, hicimos la conciliación obligatoria en la Dirección de Trabajo y en esa oportunidad quedó todo constancia en acta. Bueno, volvieron a solicitar ese aumento, volvieron a solicitar el pago de bonificaciones por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día del Trabajador, por el Día del Jubilado. Cuestión que obviamente, ya lo dije el año pasado cuando asumimos, no voy a pagar porque no tengo un instrumento legal que avale la legalidad de esos pagos que se hacían Claro. anteriormente en el directorio anterior. Y obviamente porque tengo el dictamen del Tribunal de Cuentas que así lo expresa, y esto requería de una normativa de base que es una ley. Cuestión que me estaban exigiendo llevar adelante un ilícito que no lo iba a cometer. Y por otro lado, solicitaron que dejemos sin efecto las 56 jubilaciones de oficio que sacó el directorio para empleados que están ampliamente superados en cuanto a edad y años de servicio. Todos estos temas se discutieron en la conciliación obligatoria, no hubo acuerdos, porque yo propuse elaborar una mesa de trabajo, porque el aumento que ellos solicitaban era un monto superior a 318 millones de pesos, que yo no los tengo para cubrir esa necesidad, porque peso que entra al organismo, peso que va destinado a cubrir las tantas necesidades que tenemos, no solamente en prestaciones médicas, en servicios o en farmacias, ya sea para medicamentos o prótesis. Propuse esa mesa de trabajo para que nos sentamos, veamos a ver dónde se pueden hacer ajustes que no afecten el normal desenvolvimiento del organismo. Bueno, no hubo, en esa conciliación no hubo ningún acuerdo, fueron nuevamente al paro y bueno, llegué al punto donde el último día, si bien ellos decían de que era con asistencia en los lugares de trabajo, no estaban en sus lugares, tenían que cubrir guardias mínimas, no estaban cubriendo ya las guardias mínimas, y la gota que colmó el vaso fue el último día donde se retiraron todos a hacer reclamos ante una institución de la provincia del Chaco. Y bueno, la verdad es que nos vimos en la obligación ya de avanzar con toda la documentación, con todos los informes que teníamos de las distintas áreas del organismo, de sacar la resolución donde nosotros decimos días no trabajados, días no cobrados. Está bien. Nadie pone límites al derecho a huelga.
al derecho al paro o al derecho a la no prestación de servicio. Pero, cuando se lleva adelante estas medidas de fuerza, nosotros no tenemos la obligación de financiar estas medidas que vienen con la no contraprestación de un servicio que deberían hacerlo. Bueno, y sacamos la resolución en donde resolvimos descontar los días de paro. Esto se discutió en la asamblea y obviamente, así como se le descuenta a los docentes, así como se les descuenta en otras reparticiones, nosotros también días no trabajados, días no pagados. Resolvimos por resolución de directorio 2147, se los notificó a todos los empleados a través de el sistema de gestión de trámites, el SGT, están todos notificados y ahí resolvieron levantar las medidas de fuerza, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, están en estado de asamblea permanente, quite de colaboración y demás, pero el organismo está funcionando normalmente en el día de la fecha. Está bien. Irene, de todas esas bonificaciones que ellos venían cobrando, estamos hablando de aproximadamente ¿cuánto dinero? Depende de qué bonificación. Claro. Si hablamos de las bonificaciones, esto porque yo te comento, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Trabajador, el Día del Jubilado, el día que se te ocurra, estábamos hablando de bonificaciones que se debían pagar, que se pagaban en la gestión anterior a todos los empleados, cualquiera fuera su situación de revista. Y son montos que oscilaban entre 150.000 y 200.000 pesos por cada uno de ellos. Imaginás, son muchísimos recursos, como así también los 318 millones de pesos que requerían mensualmente para el aumento de este 20% que habían solicitado oportunamente. Yo con 318 millones de pesos compro muchísimos, pero muchísimos medicamentos o puedo cubrir la atención de alguno de los programas que brindamos desde el organismo para determinada patología. Es decir, no tengo los recursos que ellos requerían y por eso propuse esa mesa de trabajo que no la aceptaron. Y bueno, ya llegamos al punto donde con los antecedentes que teníamos, con toda la documentación que nos habíamos hecho en el transcurso de los días, con la nómina del personal que no estaba trabajando, resolvimos sacar esta resolución y definir un eje de gestión hacia adelante para que estas cuestiones no se den de manera tan irracional, porque uno puede entender de que la gente lleve adelante una medida de lucha para estar mejor, uno puede entender todas esas cosas, pero cuando hablamos de salud de la gente, y la verdad es que hay que hacer un planteo muy racional, muy responsable y sabiendo, porque a ver, si hay alguien que conoce cómo ha funcionado este organismo durante años, es precisamente la secretaria gremial que fue parte del directorio durante años y sabe los inconvenientes que tenemos en cada una de las cajas, sabe que el fondo de alta complejidad es deficitario, y no desde nuestra gestión, sino desde hace muchos años, porque fue parte también de el directorio cuando se hizo la auditoría, en su momento una auditoría externa por iSalud, que es una universidad que llevó adelante esa auditoría, y ya en ese momento, 2015, 2016, ya se marcaba el déficit que fue acrecentándose a lo largo de los años por el aumento del costo de los medicamentos, de las prestaciones, de prótesis, que obviamente nosotros afrontamos como gasto en el organismo en un 100%, es decir, eso el afiliado no paga un solo centavo. Está bien. Y por eso yo hablo de racionalidad, de responsabilidad y de tener un razonamiento distinto en estos momentos que vivimos en el país. A ver, arrancaron con una pauta salarial. El gobernador, yo te puedo asegurar que el gobernador hubiera querido dar una pauta salarial superior a la que dio, pero bueno, no hay esos recursos, no hay. Entonces, independientemente de eso, ellos querían una pauta
de privilegio, por decirlo así, con respecto al resto de los empleados. Y obviamente que nuestra gestión de gobierno tiene un criterio distinto y obviamente que trata de dar de manera igualitaria a todos los trabajadores del Estado, sobre todo en estos momentos tan difíciles que vive el país, que vive la provincia, y obviamente el INSEP no está exenta de esa realidad. No son momentos difíciles y tenemos que ir viendo cómo se evitan gastos que pueden ser evitados, que no afecten la prestación del normal desenvolvimiento de todos y cada uno de los servicios que brindamos, ¿no? Seguro, seguro. Irene, le agradecemos mucho esta comunicación, como siempre, y bueno, lo importante que ya el afiliado puede ir tranquilamente a hacer sus trámites y que el paro, bueno, se levantó. Sí. En otra oportunidad vamos a hablar vuelvo a insistir. Sí. No hay empleados de primera, no hay empleados de segunda, el que no trabaja no cobra. Perfecto. Así de simple. Exactamente. Gracias, Irene, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Irene Dunrauf, presidente del INSEP, de la Obra Social Provincial, confirmando el levantamiento del paro, sacaron una resolución el directorio, días no trabajados, días no cobrados, y finalmente ayer, luego una asamblea bastante larga, los empleados con criterio, que tenían que haberlo hecho antes, finalmente levantaron la medida de fuerza y se está atendiendo normalmente en la Obra Social chaqueña.